Muy bien, Primera de Pedro en sus Biblias, capítulo 2. Quiero, mientras nos introducimos al mensaje en esta mañana, darle la bienvenida una vez más a Roberto. Ya lo conocen varios aquí, eres de la iglesia de Chivilcoy y está haciendo los arreglos aquí en el edificio. En este caso está trabajando con el tema del baño, que gracias a Dios hemos comenzado a hacerlo. Se ha comenzado a hacer el baño de discapacitados, que estará después con una entrada por allí, por el costado. Es una cosa que tenemos que tener y ahora estamos empezando. Dios mediante, en el futuro haremos nuevos los demás baños, pero vamos de a poco. Así que gracias por todo el servicio. Ya lo hemos visto ayer y nos ha sorprendido esta semana porque le puso cielo raso al aula de los chicos, arriba. Y eso ha sido una cosa con que nos sorprendió en la semana. Muchas gracias también. Es muy bueno. Ayer cuando subieron, yo ya lo había visto el viernes, pero subieron, está muy lindo. Así que bienvenido a la reunión con la iglesia una vez más. Señor te bendiga y damos gracias a Dios por todo este servicio que el Señor sabrá recompensar en el día de Cristo, sin duda alguna. Primera de Pedro, de sus Biblias entonces, capítulo 2. Vamos a leer solamente los versos que corresponden a la parte que vamos a considerar en esta mañana. Va a ser versículo 13 hasta el versículo 17. ¿Sí? Una vez más, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una vez más, oramos. Amado Padre Celestial, rogamos en tu misericordia que tú guíes ahora la enseñanza. Pedimos, Padre, que tú obres más allá de lo que tu siervo ha de decir en este momento. Tú sabes muy bien que el tema que hemos de abordar hoy encuentra una gran resistencia en nuestros corazones pecadores y hay mucho para aprender cada uno de nosotros en cuanto al tema de la autoridad y la sumisión. Por eso rogamos que tú obres de manera providencial para que nuestro corazón esté dispuesto, cada uno de nuestros corazones dispuestos a la verdad. Y pedimos, Padre, que tú obres también, muy a pesar de que el tema es un tema de vida cristiana, obres para salvación en aquellos que no te conocen. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa es la expresión que nosotros tomamos como referencia y que encierra ahí todo lo que Pedro quiere hablar desde el versículo 11 de capítulo 2 y hasta el final del capítulo 4. Toda esa sección, todo ese tramo en esta carta de Pedro tiene esa oración como el tema principal: mantener buena la manera de vivir entre los gentiles. Este es el tema principal de toda esta sección y comprende todos estos versículos, estos capítulos, comprenden una serie de indicaciones para saber cómo en medio del dolor y la presión de la persecución, los creyentes deben mantener buena la manera de vivir entre los incrédulos. Esa es la propuesta, esa es la preocupación, mejor dicho, de Pedro en cuanto a los creyentes que están siendo perseguidos. Cómo ellos deben actuar, cómo deben reaccionar en medio de la persecución. Y como dijimos la semana pasada, si nosotros tuviésemos que escribir la carta a estos creyentes de la zona de Asia Menor que estaban padeciendo persecución, ¿qué les escribiríamos? ¿Cuáles serían nuestras palabras? El Espíritu de Dios nos da en esta carta cuál es la preocupación de Dios, cuál es el enfoque principal de Dios para creyentes que están atravesando una dura persecución. El tema de esta mañana dice así, a la luz de esos versículos que acabamos de leer, ¿no? Versículo 13 al 17. Los creyentes debemos mantener buena nuestra forma de vivir en este mundo, sometiéndonos a las instituciones humanas. Así dice el texto.
Y de eso vamos a hablar en esta mañana, el tema del creyente en relación al Estado o en relación al gobierno. ¿Cuál es la relación que el creyente debe mantener con el gobierno? Y la pregunta, si nosotros estuviésemos en este momento en una de esas iglesias de Asia, ¿no?, a las que Pedro les está escribiendo, ¿no? Somos nosotros los que estamos en ese grupo, que estamos siendo perseguidos por el Estado, estamos sufriendo acoso en nuestro trabajo y en casa no nos va nada mejor porque tenemos personas que no conocen al Señor y como ya es un tema popular que los cristianos están vistos como personas no gratas en medio de la sociedad. Bueno, recibimos la carta de Pedro que quiere ayudarnos y nos ha hablado primero acerca de la esperanza que tenemos en la gloria venidera. Decimos, muy bien, Pedro, gracias por poner nuestro corazón en la gloria venidera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora en la carta? Bueno, quiero hablarles a ustedes acerca de la relación que deben tener con el Estado. Dice, no, pará. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro sufrimiento? ¿Qué tiene que ver eso con la persecución? Queremos palabras de consuelo, queremos que nos animes un poco, que nos tires un poco de buena onda. Nos venís a hablar acerca de cuál es nuestra responsabilidad con el Estado. Bueno, sería una buena pregunta, ¿no? Que los creyentes digan, ¿por qué? ¿Por qué Pedro toca el tema de la relación del creyente con el Estado en medio de esta situación? Pareciera como el que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene mucho que ver. Y Pedro lo pone en la cabeza. De todas las indicaciones que va a dar de aquí en más, lo pone en la cabecera. Es uno de los principales temas que él aborda en la carta, como aquellas cosas que debe tener el creyente en cuenta para saber cómo vivir en este mundo. Bueno, hay dos razones que vemos en la carta de por qué Pedro toca el tema de la relación del creyente con el Estado. Primero, porque los cristianos en ese momento estaban siendo acusados de ser sediciosos, o sea, de rebelarse contra el Estado, y era el pensamiento común que había en ese momento. Además, porque los creyentes confesaban ahora que tenían un Señor, que era su Señor, el Señor de señores, y al César, al gobernante, al rey en ese momento se lo llamaba también Señor, y parte de lo que implicaba los deberes en la sociedad era reconocer que Él era el supremo, el soberano, casi un Dios. Esa era la idea. Bueno, como los cristianos confesaban a Cristo como su Señor y su Salvador, decían, este está en contra de César, estos están en contra de César. Promueven la sedición en el Estado, la desobediencia civil. Así que por esta razón es que Pedro aborda, la primera razón por la cual Pedro aborda el tema de la relación del creyente con el Estado. Y después, porque podrían ser tentados los creyentes al haber toda esta oposición por parte del Estado y por parte de la sociedad. Los creyentes podían ser tentados a rebelarse contra el gobierno. Esto es injusto porque la persecución del Estado contra los creyentes era injusta. ¿Por qué? Porque los creyentes no promovían la sedición o la rebelión contra el Estado de ninguna manera. Y Pedro lo va a abordar este tema muchas veces en la carta. Entonces era una persecución injusta, era una acusación injusta. Entonces, muy probablemente había creyentes entre ellos que estaban en las iglesias en Asia que podían sentirse tentados a rebelarse contra el gobierno. Incluso algunos que son un poco más envalentonados a levantarse contra el gobierno. No, acá hay que protestar, acá hay que levantarnos contra ellos, esto es injusto. Bueno, podrían sentirse tentados a actuar de esa manera. Por eso es que Pedro toca el tema de la relación con el Estado. Esta preocupación, queridos hermanos, de Pedro nos permite decir a nosotros, el hecho de que Pedro ponga este tema en la cabecera de las indicaciones para saber cómo el creyente debe vivir en este mundo, esta preocupación de Pedro de la relación del creyente con el gobierno nos muestra a nosotros que no es un asunto menor. Cómo nosotros los creyentes nos relacionamos con el Estado, con el gobierno, no es un asunto menor. Y especialmente en cuanto al tema de la persecución. Creyentes sufriendo y Pedro dice, guarda la relación con el Estado. No es un asunto menor en la vida cristiana. Porque se relaciona directamente, y esta es la razón por la cual no es un asunto menor, porque la relación que el creyente establece con el Estado se relaciona directamente con un principio que es esencial para la vida humana. ¿Cuál es ese principio? Es el principio de autoridad y sumisión. Cuando hablamos de un principio, estamos diciendo que es una norma. Así como hablamos en cuanto a las leyes que rigen
el mundo, el universo, como la ley de la gravedad, que es una norma ya establecida que Dios puso en el mundo, rige el funcionamiento del sistema, nuestro planeta. Es una norma, no se puede, si intentamos violar esa norma de la ley de la gravedad, lo más probable es que nos tiramos del techo y decimos, no, violamos una ley que es la ley de la gravedad ahí. Esto es una norma. Esto es un principio, es una norma que rige el comportamiento de los seres humanos aquí en la tierra. Eso es un principio de autoridad y de sumisión. Ese principio regula, el Estado, la familia y la iglesia se rigen por ese principio. Hay 3 instituciones que son las instituciones que Dios ha establecido en este mundo, que son las más importantes y a través de las cuales Dios lleva adelante sus propósitos, que es el Estado, o sea, el gobierno, es la familia y también la iglesia. Esas son las 3 instituciones a través de las cuales Dios lleva adelante sus propósitos y sus planes. Claro, cada una de diferentes maneras, pero son las 3 instituciones que Dios estableció en este mundo. Y las 3 se rigen por este principio que regula las relaciones entre los distintos roles dentro de dichas instituciones. O sea, lo que vamos a hablar hoy, que está relacionado específicamente en cuanto a la relación del creyente con el Estado, con el gobierno, esos mismos principios los vamos a repetir porque se van a plantear nuevamente en la carta en la relación de la vida de hogar y en la relación de la vida de iglesia. Esos principios regulan esas relaciones dentro del hogar. Debe haber amor en las relaciones humanas, como ya lo hemos visto, Pedro lo planteó, el hecho del amor fraternal. Debe haber amor dentro del hogar, debe haber amor dentro de la iglesia, pero hay un principio superior que regula el amor dentro de las instituciones que Dios estableció, y es el principio de autoridad y sumisión. Voy a decir algo más específico. El año que viene vamos a estar hablando 3 meses, durante 3 ocasiones en el año, sobre lo que es la crianza en el hogar, la vida de familia. Y lo primero que vamos a plantear en ese momento es el principio de autoridad y sumisión dentro del hogar. Este principio es más importante de lo que nosotros pensamos y creemos en cuanto al desarrollo de las relaciones dentro de las instituciones que Dios ha establecido. En principio lo que vamos a ver hoy es en cuanto a la vida social, la vida cívica, pero esto también va a ser igual en la vida de hogar. Y creo, queridos hermanos, que una de las falencias, y creo que uno de los errores, y creo que es el punto donde personas que lideran dentro del hogar, personas que lideran dentro de las iglesias y obviamente dentro del Estado, aunque muchos que lideran no saben que en realidad han sido puestos por Dios, es la falencia de no entender cómo se maneja este principio de autoridad y de sumisión. Por eso es un tema sumamente importante para la vida cristiana. Y por eso yo creo que Pedro lo plantea de entrada nomás en las indicaciones. Por lo importante que es entender esta norma que Dios ha establecido en la vida humana, en las distintas esferas. Si usted nota, nuestra vida consiste en vida social, vida familiar y los que somos creyentes, vida de iglesia. O sea que este principio gobierna todos los aspectos de nuestra vida. Si lo entendemos muy bien y si lo aplicamos muy bien, le quiero asegurar que tendremos vidas dichosas. Es difícil hablar, ¿no?, de pensar de autoridad y sumisión, vida dichosa. Quiero decirle que será así. Vamos a notar que esto es así a través del desarrollo de esta verdad en la Escritura. Que el creyente entienda y viva bajo este principio es esencial para el desarrollo de su relación con Dios. No pocos creyentes están en rebeldía contra Dios y no lo saben. Y no lo saben porque ignora cómo funciona este principio. Y el hecho de no saberlo, bueno, no nos hace inocentes, porque el salmista oraba de los pecados ocultos, bueno, guárdame de esos pecados que están ocultos, porque en realidad no soy inocente. Incluso en la ley del Antiguo Testamento había un sacrificio que era por los pecados de omisión, los que yo desconozco. O sea, no soy inocente, pero el hecho de desconocerlo, como que uno está un poco más tranquilo. Cuando uno recibe el conocimiento de Dios sobre este principio, dice, wow, estaba en desobediencia contra Dios y no me daba cuenta. Por eso, queridos hermanos, esto es muy importante y muy revelador para la vida del ser humano aquí en la tierra, pero especialmente para el creyente, porque nos ayuda a salir de una situación
de una situación que nosotros estábamos diciendo, no sabía que en verdad estaba en rebeldía y que por eso me pasa esto, esto y aquello. Y ahora sé cuál es la causa de las circunstancias que yo estoy viviendo. Estoy en oposición a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, lo que vamos a enseñar, aunque va a doler en el corazón y va a levantar quizá de nuestros propios corazones, del mío, también resistencia, es la voluntad de Dios. El pasaje es esclarecedor, el que vamos a ver nosotros, para que el creyente sepa cómo debe reaccionar cuando las personas en autoridad no obran de manera correcta, en especial cuando los perjudicados somos nosotros. El pasaje le da respuesta al creyente para saber cómo actuar no solo ante la autoridad, sino cuando esa autoridad, ya sea en el Estado, ya sea en la familia o ya sea en la iglesia, en cualquiera de esos ámbitos, cuando la autoridad no obra de manera correcta. Todos decimos, bueno, me voy a sujetar, bueno, este es un buen presidente, una buena presidente, bueno, este es un buen papá, una buena mamá, bueno, este es un buen pastor, acá me sujeto, pero cuando cometen errores, no, acá terminó mi sujeción. Bueno, el pasaje nos responde a nosotros cómo debe actuar el creyente cuando las personas en autoridad no obran de manera correcta y cuando nosotros aparentemente, voy a decirlo así, somos perjudicados. O sea, la autoridad está en contra de nosotros. ¿Cómo debe actuar el creyente en ese momento? El tema es más importante de lo que parece, queridos hermanos. El abuso o la ausencia de la autoridad, la rebelión, ya sea pasiva o activa, ya sea agresiva o astuta, han traído mucho dolor, sufrimiento e incluso muerte en la historia de la humanidad. Las dos cosas han sido perjudiciales para la historia humana en todos estos aspectos: la sociedad, la familia y la iglesia. O sea, por el lado de la autoridad, las personas que están tomando lugar de determinar qué sucede en estas esferas, ha habido personas que han hecho abuso de eso es una realidad que conocemos todos, y hay otros que se han ausentado, se han lavado las manos de tomar ese lugar de autoridad. Esas dos cosas, esos dos extremos, abuso e indiferencia de me lavo las manos, no quiero tomar mi lugar de autoridad, han traído mucho dolor en el Estado, en los países, en las naciones, en las familias y también en las iglesias. Y por el otro lado, la falta de sumisión a la autoridad, ya sea en el Estado, ya sea en una iglesia, en una familia, también han traído mucho dolor a las instituciones. Quizá uno de los ejemplos más claros y tristes que encontramos en la Escritura del problema de falta de sumisión a la autoridad lo tenemos en el libro de Jueces. ¿Quieres saber qué pasa con una nación cuando no respeta la autoridad que Dios ha puesto en el Estado? Bueno, pasa lo que leemos en el libro de Jueces. Es la completa anarquía. Y el libro de Jueces se caracteriza por decir cada uno hacía lo que bien le parecía. Y era un desastre moral, civil y espiritualmente. Israel fue un desastre. Es la peor época que encontramos en la historia de Israel. Asimismo, cuando hay abusos, usted lea el libro de los reyes y va a notar los reyes que realmente no gobernaron conforme al corazón de David, que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Vemos que era un desastre la nación y así llegó su decadencia. Entonces, las dos cosas están mal. Necesitamos un equilibrio y necesitamos conocimiento bíblico para justamente saber cómo actuar. Así que, por eso, por la seriedad de esta verdad, es que Pedro no duda en colocarlo primero en la lista de cosas que el creyente debe tener presente para saber cómo mantener buena su manera de vivir. Tres son los aspectos que podemos ver en este texto en cuanto a nuestra sumisión al Estado. Tres son los aspectos que el texto nos presenta, aquí el texto de Pedro, en cuanto a nuestra sumisión al Estado. En primer lugar, Pedro habla del motivo. O sea, ¿por qué el creyente debe sujetarse al Estado, al gobierno? Sea cual sea, sea, en ese caso era un rey, ¿sí? Una monarquía se llamaba emperador, pero era un rey, acá se lo llama rey, ya sea una democracia, ya sea un gobierno totalitario, ya sea cualquier gobierno que sea, este principio se aplica ahí, ¿sí? Porque los creyentes que han leído esto que estamos leyendo hoy
Muchos de ellos no han vivido en la democracia que tenemos nosotros. Y no por ser democracia quiere decir que era mejor que otros gobiernos, otros sistemas de gobierno. Todos han tenido falencia. Tenemos algunas ventajas en la democracia. Pero otros creyentes que han leído esto que leemos hoy no vivían en democracia, vivían en monarquías. Y este principio se aplicaba igual a ellos. De igual manera se aplicaba a ellos. Entonces, Pedro nos habla a nosotros del motivo de por qué debemos como creyentes sujetarnos. Y él dice así en el versículo 13. Dice, por causa del Señor someteos. Y ahí da el motivo. Es por causa del Señor que nosotros debemos someternos a las instituciones del gobierno. Y esa expresión, por causa del Señor, que utiliza Pedro allí para decir que es nuestro motivo supremo como creyentes para sujetarnos o someternos, las dos palabras significan exactamente lo mismo, la vamos a ver en un momento, la vamos a explicar. Esa frase significa esto en primer lugar, que nos sujetamos a las autoridades del Estado porque son enviadas por Dios. Cuando Pedro está diciendo por causa del Señor, nos dice a nosotros también que esas instituciones o el gobierno o los que están dirigiendo son enviados por Dios. Noten lo que dice allí el texto, versículo 13, por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya sea los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿A quién se refiere por él enviados? Bueno, se refiere a Dios que puso esas instituciones, ¿no? Que dice que debemos someternos a esas instituciones. ¿Quién las envió a esas instituciones? Bueno, Dios las envió. Eso es lo que está diciendo el texto. Como por él, él se refiere a Dios, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y esto significa, queridos hermanos, que Dios ha establecido al Estado como una institución representativa de su autoridad. Esa es la verdad bíblica, ¿sí? Dios ha establecido que la vida de las personas en sociedad se rijan por un gobierno, ¿sí? Personas que gobiernan en la sociedad, sea del sistema de gobierno que sea. Dios ha establecido que sea así, que la vida humana se lleve adelante así en sociedad, gobernadas por un Estado, una monarquía, democracia, o a veces un gobierno totalitario, y yo no quiere decir que yo esté de acuerdo con esos sistemas de gobierno. Es así, simplemente estoy explicando. Bueno, la Biblia nos muestra que realmente esto es así, que Dios es el que ha establecido la forma de vivir humana de esa manera. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice así, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Cuando dice Daniel, cambia los tiempos y las edades, dice que Él providencialmente está obrando en los cambios que suceden en la sociedad. A eso se refiere que Él cambia los tiempos y las edades. Él es el que va llevando adelante con su control providencial y soberano cómo van sucediendo los eventos en el mundo. Eso es lo que sucede. Y al hacer eso, Él pone reyes y quita reyes. Todo el libro de Daniel, la parte del capítulo 1, 2 y 3, nos está mostrando a nosotros cómo Dios ya tiene planificado cómo van a suceder las cosas en el mundo. Y Él marca que va a haber 4 gobiernos hasta que llegue el gobierno de Cristo. Y esos 4 gobiernos hablan de 4 imperios. Así funciona el mundo según el plan de Dios. O sea, esos reyes que gobiernan, esos gobernantes que están en la historia humana, Dios los ha puesto. Sí, nosotros podemos estar de acuerdo y no. Y yo he estado en desacuerdo con la forma de gobierno de muchos de nuestros presidentes, ¿sí? En desacuerdo en mi forma de pensar, en desacuerdo en cuanto a cómo gobiernan, pero sin embargo yo acepto la soberanía de Dios, que Él fue quien los puso por algún propósito que escapa a mi mente limitada. Pero la verdad bíblica nos enseña esto. Y Pablo dice esto, queridos hermanos, en un pasaje donde esta verdad está mucho más detallada, ¿sí? La verdad del principio de autoridad y sumisión. Dice así Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Bueno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo va a enseñar lo mismo a los creyentes. Va a enseñar a los creyentes en Roma, cuando escribe su carta,
que la relación que el creyente debe tener con las autoridades del Estado es de sumisión. ¿Por qué? Porque la autoridad que tienen las personas que están gobernando en un Estado es una autoridad que Dios les ha conferido. Dios les ha conferido una parte de su autoridad. Ninguna persona en las distintas esferas de autoridad tiene autoridad absoluta, simplemente tiene un poco de la autoridad de Dios para gobernar en las esferas que Dios le ha dado potestad para tomar determinaciones, ¿sí? Así que viene de Dios, son enviadas de Dios. Esa expresión significa eso, están representando la autoridad de Dios. Ahora, como son incrédulos, creo que difícilmente alguno de ellos reconozca que realmente está representando la autoridad de Dios. Pero lo están haciendo, aunque ellos no lo sepan, lo están haciendo. Hay países que han sido fundados por personas creyentes, como es Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, que ha sido fundado por creyentes que escapaban de Europa, de la guerra y todo eso. Entonces estos principios están mucho más claros, porque tienen que ver con el Estado directamente. Entonces están mucho más claros que ellos saben en verdad, la mayoría, aunque ahora las cosas están cambiando, pero la mayoría sabe que en verdad están representando a Dios. De ahí viene el hecho de jurar sobre la Biblia, el hecho de reconocer que lo que el puesto que van a asumir justamente es representando una autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Me pasa lo mismo a mí como pastor. Yo sé que represento en el ejercicio de mi tarea pastoral, estoy representando la autoridad de Dios. Por eso muchas de las decisiones la gente no entiende que el pastor toma, porque hay una razón superior que me lleva a mí a tomar determinaciones, porque no es mi autoridad, ni es el gusto mío, sino es una autoridad superior a la que yo tengo que responder. Y lo mismo debiera pasar en los hogares. Los hombres realmente se dan cuenta que están representando a Dios en las decisiones que toman en su hogar. Están representando a Dios. Bueno, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero esos temas los vamos a tocar después. Es inevitable tocar esas ramas allí, porque es así, es de esa manera. Así que, queridos hermanos, cuando Pedro habla acerca de cuál es nuestro motivo, ¿sí?, para sujetarnos a esas autoridades, es por causa del Señor. Y eso significa que nos sujetamos a esas autoridades porque son enviadas por Dios. Representan la autoridad de Dios. Y Cristo mismo, estando frente a Pilato, reconoció esta verdad. Cuando Pilato le dijo, ¿por qué no me respondes?, ¿no? Y Cristo le dijo así, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Bueno, Cristo le respondió, ¿y vos quién te crees que sos? No le respondió eso. Cristo le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubieras sido dada desde arriba. Cristo estaba reconociendo que Pilato tenía autoridad sobre él como ciudadano. ¿Sí? Cristo no le dijo, yo soy Dios, yo te creé a vos. ¿Qué te pensás que me hablas así? Yo soy el soberano. No le dijo eso. El Cristo humano reconoció que ese gobernante impío, ese gobernante que sabemos lo que era por lo que la Biblia dice, ese gobernante tenía autoridad sobre el Cristo y él la reconoció. Pero lo que reconoció es la autoridad que Dios le dio a esa persona y a esa autoridad se sujetó. ¿Sí? Así que esto es una verdad que está afirmada en la Escritura de una y otra manera y muchas veces. Esa expresión por causa del Señor también significa esto en segundo lugar. Nos sujetamos a las autoridades del Estado no solo porque son enviadas por Dios, sino también porque Dios les ha conferido potestad para impartir justicia. Dios les ha conferido autoridad a los directivos de un gobierno, al presidente y a las diferentes personas que forman parte de un Estado, les ha conferido autoridad para impartir justicia en la nación que gobiernan, ¿no? Noten lo que dice el versículo 14, una vez más. Dice, ya los gobernadores, como por él enviados, ¿para qué? ¿Para qué los puso Dios? Ese para es importante. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esa es la tarea de un gobierno. Esa es la principal tarea de todo gobierno. Del sistema político que sea, esa debería ser la principal tarea de un gobierno. Pablo dijo exactamente lo mismo en cuanto a cuáles son las responsabilidades de un Estado, ¿sí? ¿Cuál es su principal tarea? En Romanos, capítulo 13, versículo 3 al 6, Pablo dijo esto. Porque los magistrados es los gobernadores, los gobernantes, ¿no? Los magistrados no están, y cuando dice no están, está señalando cuál es su tarea, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de un gobernante?
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no que te agarre chucho cuando ves la patrulla andando por la calle o vas en la ruta? ¿Quieres no temer a la autoridad? Pablo dice allí en el texto, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Interesante lo que dice Pablo aquí en cuanto a los gobernantes y a las fuerzas de seguridad en una nación, ¿sí? Pablo dice que es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Una vez más acentúa, está al servicio de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a hablar de eso en algún momento. En Pedro se toca el tema de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque es servidor de Dios. 3 veces dice lo mismo. Servidor de Dios, dice, para tu bien, que atienden continuamente a esto mismo. ¿Piensa usted eso de las fuerzas de seguridad de nuestra nación? Son servidores de Dios. Ahora, ¿usted piensa que las fuerzas de seguridad en el Imperio Romano eran mejores que las fuerzas de seguridad que tenemos nosotros en nuestra nación? No. Porque incluso cuando Cristo los evangelizó, a los soldados le dijo, no hagan extorsiones, ustedes pidan perdón porque iban y se arrepentían, a Juan el Bautista, perdón, iban y se arrepentían. Bueno, ahora no sigan extorsionando. No eran nada diferentes a algunos de ellos, no todos. No todos son así. Es lo que hacemos siempre, ¿no? Por uno metemos a todos en las bolsas, ¿sí? Hace lo mismo la gente con los creyentes. Por uno meten a todos en la bolsa. Pero es interesante que Pablo dice desde el principio bíblico, no desde su opinión como ciudadano romano, no desde la opinión que la sociedad romana tenía de los soldados, sino desde el principio bíblico. La teología bíblica dice que ellos son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo y alabanza de aquellos que hacen el bien. Sí, no todos hacen esto, y tampoco la fuerza de seguridad en las naciones creo que sean conscientes de que son servidores de Dios. No creo que tengan conciencia de esto, ya el hecho de que no conocen al Señor, y aquellos que están en la fuerza de seguridad y son creyentes, seguramente esto será un aliento para ellos, porque es un motivo superior para ejercer bien su tarea. Pero es interesante, queridos hermanos, que ambos textos, el texto de Pedro y el texto que Pablo, el texto que leímos de Pablo en Romanos capítulo 13, ambos textos señalan que la principal función de un Estado es controlar la maldad, poniendo freno e imponiendo castigo, y además también su función es promover el respeto por las leyes de buena convivencia. En los propósitos de Dios, para esto existe el Estado. ¿Ha notado que en verdad la gente lo que espera del Estado no es principalmente es que mantenga el orden en la sociedad, sino que es que nos dé una buena economía, podamos tener lo suficiente? Pero no está eso en la lista de cuál es la principal función de un Estado. No quiere decir que el Estado no deba ocuparse de esas cosas, del cuidado de los ciudadanos, pero no está como lo principal aquí en la teología bíblica. Lo principal es traer seguridad a la vida social, ¿sí? Y lo que tiene que hacer justamente es castigar a aquellos que están en desobediencia a las leyes del Estado y promover que aquellos que realmente se ajustan a las leyes del Estado tengan beneficios. Eso es lo que debería hacer un Estado. Y queridos hermanos, esto no debe resultarnos extraño a nosotros, que en verdad Dios haya establecido como principal función de un Estado que controle la maldad y la desobediencia a las leyes del Estado, ¿no? Que no es otra cosa que controlar el pecado, porque la desobediencia a las leyes de un Estado de buena convivencia es el resultado de la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestros corazones. Dios, de esa manera, queridos hermanos, a través del Estado, de haber instituido un gobierno en la vida cívica de una nación, de esa manera Dios mantiene un relativo control sobre la maldad. Algunos dicen, si Dios fuera bueno, si Dios fuese bueno, Él no permitiría tanta maldad. Bueno, le voy a decir una cosa, Dios es tan bueno que ha puesto gobiernos en las naciones. ¿Se imagina lo que sería nuestra vida en la sociedad si no hubiese gobierno, si no hubiese leyes, si no hubiese un Estado que establezca leyes de la buena convivencia? Bueno, vaya una vez más, lo voy a repetir, al libro de Jueces,
y usted va a ver ahí lo que sería la vida en sociedad sin ningún gobierno, en plena anarquía. Dios es bueno y ha puesto un gobierno, más allá de que son incrédulos, no conocen a Dios, pero ha instituido la vida de Estado, ¿sí?, para mantener el control del pecado en la vida humana mientras Él lleva adelante sus propósitos en Cristo. Es la manera que Él tiene de controlarlo de manera amorosa. Y voy a decirlo por qué. Porque en un extremo sería un desastre, imposible vivir sin leyes en una sociedad. Imposible, por lo que, como es nuestro corazón. Pero voy a decir el otro extremo. Si Dios tuviese que ejercer justicia, Él mismo, directamente, para controlar la maldad en el mundo, ninguno existiríamos. Cuando leen el libro de Isaías, de cuando Cristo ejerce su gobierno sobre este mundo, trae el reinado perfecto a este mundo, dice que Él mata inmediatamente, con la espada de su boca, mata inmediatamente a aquel que peca. O sea, la ley el castigo que traería Dios sobre cualquier infracción a cualquiera de las leyes de buena convivencia en una sociedad sería, ¡pum!, inmediatamente morir. Él es misericordioso y Él ha puesto un gobierno para no ir ni a un extremo ni al otro, porque Él está llevando adelante propósitos eternos. Es una misericordia de Dios, queridos hermanos. Solo que a veces no llegamos a entenderlo porque no entendemos cómo Dios obra. De esa manera, Él mantiene control en la vida humana. Hay momentos en que algunos estados han llegado a extremos insoportables para la vida humana. Y es ahí donde nosotros vemos cómo obra Dios en la historia de la humanidad. Hace poco leía, entre las cosas que yo suelo ver como que qué interesante la historia, pero ahora en las excavaciones estas arqueológicas se han encontrado, por ejemplo, en México, que donde estaban los imperios, ¿sí?, aparte del gobierno de los imperios maya, azteca y todo esto, encontraron que había en sepulturas donde había cráneos de personas y de personas mayores y de niños, apiladas, que eran innumerables, una sobre la otra, y que eran las personas que sacrificaban los del gobierno maya y azteca, que hoy hay muchos que dicen, sí, los que eran primeros acá en la tierra eran más buenos que los españoles. Terrible, queridos hermanos, asesinaban niños en sacrificio a los ídolos. ¿De dónde los sacaban? Y de los pueblos que estaban lejanos a la capital del imperio. De ahí los traían y los sacrificaban a los ídolos. Por eso es que Dios trajo otra nación para darle un punto final a toda esa masacre en esa sociedad. Por eso me asombra la gente que habla de los pueblos originarios como eran buenos, eran más naturales, no eran nada buenos, queridos hermanos, era un desastre la sociedad en ese tiempo, hasta que Dios le puso un punto final. Asimismo, Dios después puso punto final a España, trayendo a Napoleón para traer juicio sobre esa nación. Y así ha obrado Dios, manteniendo el control para que nada se salga de control. Y cuando algo se salió de control, Dios intervino directamente, como fue en Sodoma y Gomorra, donde la maldad llegó al extremo. Hasta los más pequeños habían llegado a tal desviación sexual que cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, dicen que querían tener relaciones con esos ángeles. Y Dios intervino de manera directa y destruyó a esas dos ciudades. Así ha pasado también con la nación de Israel. Ustedes tienen que leer los libros de los profetas menores para ver la depravación que había en Israel en el tiempo de los profetas menores que estaban allí. Era terrible toda la maldad, y Dios trajo al imperio babilónico a decir, basta con toda la depravación que hay en esta nación. Y fueron llevados cautivos. Después Dios trajo a los medos y a los persas para traer juicio sobre Nabucodonosor, porque no era ningún angelito Nabucodonosor. Pero Dios trajo también a los medos y los persas para traer juicio sobre ellos. Y sobre ellos, porque tampoco eran ningunos angelitos, trajo a los griegos para traer juicio sobre ellos. Ha notado cómo Dios ejerce control sobre el mundo, y cuando algo ya pasa los límites, Dios interviene directamente. Ojalá no pase así, porque también pasa lo mismo en las iglesias. Dios mantiene el control del pecado y la maldad de estas maneras. Por eso, como es algo difícil que entre en nuestra mente cómo Dios está gobernando el mundo y manteniendo el control para que las cosas no se salgan de su lugar,
y lleve adelante sus propósitos en Cristo, Dios ha establecido los estados y los gobiernos, ¿sí? Así que no debe resultarnos raro que Dios utilice las fuerzas de seguridad para poner un freno a la maldad en una sociedad. ¿Por qué? Porque el problema de la humanidad es el pecado y la manera de controlarlo a nivel social es que el Estado tenga como prioridad impartir justicia. Por eso debemos orar los creyentes que Dios nos dé gobierno cuya primera, lo que esté primero en la lista de su programa de gobierno es mantener un control sobre la desobediencia civil, sobre la delincuencia, sobre la maldad en una sociedad. Sí, queridos hermanos, esto debe ser así. La historia de la humanidad nos enseña esto, queridos hermanos, que los estados que le han dado prioridad a mantener un control sobre la delincuencia, sobre la desobediencia civil en su estado, han sido las naciones que más han prosperado. Ha sido así. Haga su lectura de la historia de la humanidad, y usted va a ver, y hay algunos muy cercanos a nosotros, que le han dado prioridad justamente a mantener control sobre la delincuencia y han prosperado. Haga su estudio sobre la ciudad de Nueva York, lo que era Nueva York en el año 90, 80, y vea el cambio que se produjo cuando alguien impuso la tolerancia cero. Basta. Ni una ni dos tolerancia cero a la delincuencia. Y note cómo cambió la ciudad de Nueva York de la década del 80 a lo que es hoy en día. Así que, queridos hermanos, esto no escapa nada a lo que es nuestra relación con el Señor y la relación con el gobierno, lo espiritual, cómo Dios trata con las naciones. Entonces, esto debería ser un fuerte llamado de atención para aquellos creyentes, los de Asia Menor en ese momento, que quizás se sentían tentados a levantarse contra el gobierno, y Pedro dice, ojo, porque están representando la autoridad de Dios, cuidado de no levantarse contra ellos porque se están levantando contra Dios. Tengan mucho, mucho cuidado. Así que eso es lo que Pedro habla aquí. Y por esa expresión, por causa del Señor, también indica, nos sujetamos a las autoridades del Estado, no solo porque son enviadas por Dios, no solo porque tienen autoridad de parte de Dios para impartir justicia, sino también porque esta es la voluntad de Dios. Noten lo que dice el versículo 15, de esta manera, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Interesante, ¿no? Esto está dentro de la voluntad de Dios para el creyente. Sujetarse a un Estado, que incluso ese Estado está en contra de mí como creyente. Dice, esta es la voluntad de Dios, que ustedes se sujeten a ellos. ¿Sí? Al sujetarnos, estamos haciendo bien. O sea, ese bien que se refiere ahí el texto es sujetarnos, porque eso está hablando. ¿A qué se refiere hacer bien? Sujetarnos a las leyes de un Estado, ¿sí? Y estamos dentro entonces de la voluntad de Dios. Si usted me pregunta, pastor, estoy por ponerme un kiosquito, y la verdad que no me da para habilitarlo ahora por la municipalidad y todo eso, ¿Dios va a estar igual conmigo? Y a la luz de este texto va a decir que no, porque usted debe sujetarse a las leyes del Estado. Es así, usted debería hacer eso. Y si usted se propone obedecer a Dios, sin duda el Señor le va a dar gracias, hermanos, para poder hacer eso. Y si no lo puede hacer, entienda entonces, Señor, entiendo que ahora no lo puedo hacer. Porque si tú quisieses que yo lo pueda hacer ahora, tú me darías lo necesario para poder hacer las cosas en regla y bien. Un ejemplo de muchos otros que podemos poner en cuanto a las preguntas que los creyentes dicen, y el Señor estará conmigo ahora, y Él va a entender que yo ahora... El texto dice aquí, guarda, Pedro dice, guarda que ustedes no vayan en contra de las leyes del Estado, porque están yendo en contra de la voluntad de Dios. Así que la desobediencia a las leyes de un Estado es estar fuera de la voluntad de Dios. Según Romanos capítulo 13, eso acarrea condenación, queridos hermanos. Entonces, aquí Pedro da 3 poderosos motivos para sujetarnos a las ordenanzas del Estado en lo que concierne a la vida cívica. Y subrayo, en lo que concierne a la vida cívica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vida cívica, las leyes que ha puesto el Estado, a eso nos sujetamos nosotros. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pedro, además de hablar del motivo de por qué debemos sujetarnos a un Estado, el texto nos habla a nosotros del alcance de nuestra sujeción. ¿Hasta dónde debemos sujetarnos nosotros a un Estado? Bueno, Pedro dice allí, en el texto, en versículo 13, dice... Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea un rey
como el superior, y también a los gobernadores, que no tienen la misma responsabilidad ni autoridad que el rey, pero también son parte de esa autoridad que Dios ha impartido en un Estado. Entonces el texto responde que debemos sujetarnos a toda institución humana y seguidamente aclara a quién se refiere, a tanto al rey como a los gobernadores. Entonces la idea es esta. La idea es esta. Nos sujetamos a las diferentes esferas del gobierno y a cada uno de sus representantes. Y como en una escuela de orden público, la escuela está representando al sistema de educación que da el gobierno, los estudiantes deben sujetarse en la escuela a sus profesores como sujetándose al gobierno. Así es. Así que también este principio alcanza incluso a los estudiantes en las diferentes escuelas, porque están representando también al gobierno en cuanto a esta autoridad. Nos sujetamos por causa de la autoridad que representa, indistintamente, queridos hermanos, de quién sea la persona que ocupe ese cargo. Así que la sujeción siempre es en el ámbito de las leyes del Estado y ningún gobernante tiene autoridad absoluta. Su límite, el límite de la autoridad de un gobernante, ¿cuál es? Es en lo que concierne a la vida cívica de los ciudadanos. Dios le ha dado potestad para decidir en todo lo que tiene que ver cómo se maneja la vida social en un Estado. Simplemente ahí. En el caso mío como pastor, Dios me ha dado autoridad para determinar, tener potestad para decidir cómo se manejan las cosas en el ámbito de la iglesia, de la vida de iglesia, del desarrollo de la iglesia. En el caso de una familia, Dios le ha dado potestad a los hombres de familia para determinar cómo funciona la vida del hogar, los integrantes del hogar, ¿sí? Tomar determinaciones dentro del hogar. Así funciona la autoridad que Dios ha delegado a cada una de las personas en las distintas instituciones que Él ha establecido en este mundo. Su autoridad solamente alcanza hasta ahí, es limitada. El único que tiene autoridad absoluta es Dios, que es el dueño de la autoridad y es quien la ha conferido, ¿sí? Así funciona la forma en que Dios ha regulado la vida del ser humano. Así que ninguna autoridad tiene potestad absoluta sobre la vida de los integrantes en una nación, ¿sí? Así que el Estado no tiene potestad sobre la vida privada de los ciudadanos. Esto implica la vida familiar, ¿sí? Y hay mucha tendencia hoy en día a quitarle la patria potestad a los padres. Es una tendencia muy fuerte que se viene, ¿eh? El Estado no tiene derecho, queridos hermanos, a sacarle los hijos a los padres. O sea, la potestad que los padres tienen de determinar cómo van a ser educados y cómo van a crecer los hijos. Eso se viene muy, muy fuerte. A menos que en verdad sean padres que están atentando contra la vida de los hijos, ¿no? Eso es otra situación. Pero el Estado no tiene potestad sobre la vida privada de los ciudadanos a menos que la vida privada atente contra el bienestar de la convivencia cívica o contra su propia vida o contra la vida de terceros. Bueno, cuando alguien en su vida privada hace algo que afecta a terceros o que atenta contra su propia vida o contra la vida de otros, bueno, ahí sí el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir, sin duda alguna. Pero fuera de esas excepciones, el Estado no se puede meter. Y no se debe meter en la vida privada de los ciudadanos de una nación. La gente hoy en día, queridos hermanos, malinterpreta el tema de los derechos y piensa que tiene derecho a hacer cualquier cosa que sienta, hacerlo en el momento que lo sienta y en el lugar que lo sienta, y creen que nadie tiene derecho a reclamarle nada, porque malentienden el principio de autoridad y de sumisión. Así que el Estado no tiene potestad en los asuntos de fe y prácticas de la Iglesia. Nosotros nos sujetamos a las leyes en cuanto a cómo tener un local habilitado. Ahora estamos siguiendo las indicaciones de Roberto en cuanto a cómo se debe tener un baño para personas discapacitadas, porque hay normativas para eso. En eso nos sujetamos nosotros. Nos sujetamos en cuanto a los impuestos. Gracias a Dios pagamos todos los impuestos, gracias a Dios, todos los servicios. Nosotros hacemos eso, por tener todas las cosas en regla. Eso es mostrar nuestra sujeción al Estado. Pero el Estado no puede decirnos a nosotros qué enseñar desde el púlpito, cómo tener nuestras reuniones, porque eso nos lo ha dejado Dios detallado en la Escritura. Y en eso el Estado no tiene derecho a decirnos. Por eso el gran conflicto que se armó cuando los distintos países determinaron no congregarnos por la cuarentena, se armó un revuelo entre los pastores de debemos obedecer o no al Estado. Y los hermanos con quienes hablo saben que yo estuve así, a un poquito nomás, de desobediencia civil al Estado, porque, queridos hermanos, entendemos los pastores lo importante que es congregarnos. Y estuve así que el Señor me guardó, si no
Entramos en un tema de iglesia. El pastor dice que nos congregamos y el Estado dice que no, ¿qué hacemos? Y ahí entramos en un tema teológico. Pero no pocos pastores entraron en este dilema en el tema de la cuarentena. Bueno, no vamos a desarrollar ese tema ahora, pero quiero decirles, hermanos, que en cuanto a temas de fe y práctica, nosotros nos guiamos por lo que dice la Escritura, no por lo que dice el Estado. Cuando hizo eso el Estado, ¿qué pasó? Se produjo la Edad Media, la época más oscura de la historia de la humanidad en cuanto a la vida de iglesia. Porque se unió la iglesia y el Estado y fue un desastre. Sacaron las Biblias, quemaron las Biblias y solamente los que podían leer la Biblia eran los líderes de la iglesia. Los demás no sabían lo que la Biblia decía. Tremendo. Así que como creyentes debemos tener un conocimiento bíblico preciso para saber hasta qué punto debemos sujetarnos y en qué punto estamos entrando en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque un Estado a veces en sus leyes va a tener cosas que nos van a poner a nosotros en tomar una decisión, es decir, esto que el Estado ha determinado va en contra de lo que dice la Escritura, y es en ese momento cuando tenemos que decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, si yo fuese médico y tendría que tratar un tema de un aborto, y yo me negaría, yo me tendría que negar, porque va en contra de los principios bíblicos, y tendría que sufrir. En un Estado que ponga pena sobre eso, tendría que sufrir la pena por obedecer a Dios. Y en eso se encuentran muchos médicos en varios países en este mundo, en esa situación, donde el Estado decreta matar a un inocente que no se puede defender. Tremendo, tremendo. Eso como muchas otras cosas, como si en este momento el Estado decretase persecución contra los cristianos y nos prohibiese específicamente no reunirnos. No por causa de una pandemia, no por una cuestión de cuidado, sino que decreta que no quiere que haya reuniones. Entraríamos en un conflicto ahí, porque en verdad nosotros deberíamos obedecer a Dios ahí antes que a los hombres, porque hay ya un ataque directo contra la iglesia. Bueno, ahí para poder dar ejemplos de cómo funciona el tema de una autoridad en el Estado que no es absoluta, sino que es restringida a lo que tiene que ver con la convivencia de las personas en una sociedad. En tercer lugar, lo que Pedro habla no solo acerca del motivo y el alcance de la sujeción, sino también Pedro habla aquí acerca de la manera en que nosotros debemos sujetarnos a un Estado. Y no, es interesante la expresión que usa Pedro aquí, porque dice así en versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo debemos sujetarnos nosotros a un Estado? Como siervos de Dios. Como siervos de Dios. ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios? Bueno, un siervo obedece. Un siervo obedece. Queridos hermanos, la característica principal del siervo es la obediencia, y la manera en que el mundo puede ver dicha virtud en nosotros es mediante nuestra obediencia a las leyes del Estado. Aunque algunos en el mundo le dicen, vos pagás todos los impuestos, vos tenés todo en regla, no seas tonto. Bueno, otros van a decir, mirá vos, qué ejemplar, así deberían ser todos. Bueno, es la manera que damos testimonio, queridos hermanos, de la piedad que nosotros tenemos en Cristo y llamamos a otros a venir a Cristo, realmente a vivir en la luz. A esto específicamente justamente apunta la palabra sometimiento o sujeción que encontramos allí en el texto, donde comienza en versículo 13 diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esa palabra se traduce someterse, como aquí, o sujeción, como en otros pasajes en la Escritura. Y significa lo mismo porque viene de la misma palabra en el griego. Y es una palabra de uso militar, es más fuerte todavía. O sea, si usted tiene problema con la palabra sometimiento y sujeción, bueno, va a tener más problema con el significado, porque viene de un uso militar. Y se utilizaba para la idea de los soldados que se ponían bajo las órdenes de su superior. Esa es la idea de la palabra sometimiento y sujeción. Es más fuerte, ¿no? Y nos resulta casi incómodo y chocante que me digan a mí que tengo que someterme. Bueno, esa es la idea de esa palabra. Y la palabra sometimiento significa simplemente obedecer. Obedecer lo que el superior dice. Aquel que está en autoridad dice. En cuanto al Estado, la vida social. En cuanto al hogar, lo que dice papá. Es así, lo que dice el hombre de familia, eso es lo que se debe hacer. Y en cuanto a la iglesia,
las directivas del pastor. Es así. Sucede de esa manera. Es incómodo para mí hasta como pastor decir eso. Porque pareciera como... Pero la autoridad bien entendida, vamos a mirar nosotros en el desarrollo de este tema que no es así. Pero ese es el significado de esa palabra y por eso se nos pide a nosotros obediencia, porque un siervo obedece. Además, el siervo tiene respeto a la figura de autoridad. Noten lo que dice en versículo 17, dice así de esta manera: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pareciera ahí como que Pedro dijo unas cuestiones apiladas, ¿no? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed, dice, honrad al rey, temed a Dios. Parece que se apuró ahí a escribir varias cosas. Pero en realidad lo que dice allí al terminar con honrar al rey nos está mostrando a nosotros que en realidad está todavía hablando del tema que acaba de comenzar en cuanto a la sujeción al Estado. Y es esto lo que Pedro está diciendo con esa seguidilla de mandatos allí uno tras otro. De la misma manera que ustedes tienen cuidado de ser respetuosos con todos, son cuidadosos en tener amor fraternal hacia los hermanos y son cuidadosos en tener temor reverente hacia Dios, de la misma manera deben tener la misma preocupación por honrar al rey. Esa palabra honrar es la misma que aparece en muchos otros pasajes en la Escritura relacionado con Dios, relacionado con los hermanos, relacionado con Cristo, es mostrarle respeto. ¿Sí? Honrar a la persona, mostrar el respeto debido a la persona por la posición de autoridad, en este caso, que está ocupando. Ahora, ustedes pónganse en la mente de esas personas, hermanos, de esos creyentes de las iglesias de Asia, porque el rey en ese momento era Nerón. Bueno, Pedro, está bien, nos sujetamos, nos sujetamos a las leyes en cuanto a cómo tener nuestra casa en orden, en cuanto a cómo movernos en la sociedad, en cuanto a los impuestos, nos sujetamos. ¿Qué más? Honren. No, pará. Vos no sabés. Te invitamos a venir acá un momento, te invitamos a que te sientes, nosotros te vamos a explicar que el que está gobernando es Nerón. Está medio loco el tipo. Incendió la ciudad para reformarla y culpó a los cristianos después. Tremendo. Pedro dice a esa persona: hónrenla. Qué desafío, ¿no? Porque además está en contra nuestro. Hónrenla. Tremendo el desafío. Y queridos hermanos, si hay un desafío en la Escritura que para el creyente es sumamente difícil, es este. Como debe ser muy difícil para los hermanos en una iglesia honrar a un pastor que quizás han visto que tiene deficiencias en algún aspecto o algún pecado que se está tratando, que ha cometido, que debe ser tratado. O honrar a un padre de familia que tiene 1000 errores, 1000 deficiencias y todavía lo sigue cometiendo, pero hay que honrarlo. Llega ese momento y dice: no, listo, hasta acá llegó, todo lo que quieras, pero yo sé cómo es. Bueno, Pedro dice: honren al rey. A veces, queridos hermanos, somos tentados a minimizar la importancia de nuestra relación con el Estado y sus dirigentes, pero aquí Pedro pone esto al mismo nivel de los asuntos fundamentales de nuestra vida de fe. Así como aman a los hermanos y lo tienen como importante, así como temen a Dios y lo tienen como importante, así de la misma manera deben tener como importante honrar al rey. Y es lo que debemos hacer nosotros con las autoridades que están en este momento, las autoridades de turno, ya sea hoy el presidente Alberto Fernández, ahí está, casi me olvidé el apellido, Alberto Fernández, como fue en su tiempo Menem, como fue en su tiempo Kirchner, como fue en su tiempo otros que eran del sistema militar. La Biblia dice que debemos honrarlos, ¿sí? Debemos honrarlos. Esa es la manera en que nosotros nos sujetamos. Y honrar significa mostrarle respeto debido al rol de autoridad que ellos ocupan en el gobierno. Así que el respeto no solo se muestra por la obediencia, sino también por cómo nos referimos a ellos. En la carta de Tito, ¿sí? Pablo le escribe a Tito para enseñar a los creyentes cómo debían actuar frente al gobierno, también ellos. Y en capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo les dice que ellos no deben difamarlos a los gobernantes, ¿no? Esa palabra difamar es tratarlos con desprecio, esa palabra. A nadie difamen, y esa nadie difamen se refiere a los gobernantes que acababa de mencionar, ¿no? De estar sujetos a ellos y mostrarse con disposición a las buenas obras, pero también no deben difamarlos.
no debe mostrar desprecio. Y en Romanos capítulo 13, versículos 6 al 7, Pablo dice que la honra es una deuda que tenemos para con esas personas en autoridad. O sea, si nosotros somos de las personas acostumbradas a hablar libremente en las redes sociales contra el gobierno y hablar de una manera despreciable de las personas en autoridad, la Biblia dice que nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado. Podemos nosotros expresar nuestro desacuerdo si algo no está bien con lo que el gobierno está haciendo. Lo que debemos tener cuidado que siempre tiene que ser con respeto cuando nos dirigimos a las personas en autoridad en cualquier esfera, los hijos en un hogar, la esposa en un hogar, lo que tienen que ser los miembros de una iglesia con su pastor y los ciudadanos con las personas en autoridad en un estado. Siempre, siempre debe ser con respeto. Porque el siervo, sin duda alguna, reconoce esa figura de autoridad, reconoce el honor que conlleva esa figura de autoridad. El lugar de autoridad, queridos hermanos, es un lugar de mucha responsabilidad, pero también de mucho honor. Y la persona está representando la autoridad de Dios. Esto debe estar claro para quienes gobiernan y lideran, pero también debe estar claro para quienes se deben sujetar. Que ese lugar es un sitio de mucha responsabilidad, pero también de mucho honor. Por eso es que nos conducimos de una manera diferente para con las personas en autoridad. ¿Por qué? ¿Porque es mejor ser humano? No, porque está representando un sitio de honor. Y debemos dirigirnos de manera diferente para con esas personas. O sea, cuidamos la manera en que le hablamos. No le hablamos de la misma manera a un gobernante de la nación como hablamos con nuestro amigo en la canchita de fútbol. No, de ninguna manera. No debería ser así. No debería pasar en casa que los hijos le hablen a papá y se dirijan a él de una manera como hablan con los amigos cuando están en la plaza reunidos. No debe pasar. De ninguna manera. Recuerdo aquella época que había un almacenero, que mamá se debe acordar, cerca de casa, que eran italianos, y atendían en familia, yo era muy chiquito, atendían en familia, habían venido recién de Italia, escapando de la guerra, y recuerdo que el hijo trataba a los padres de usted, papá, usted, mamá, tremendo, ¿no? Oye, vos, che, ¿qué hace? Tremenda esa falta de respeto hoy en día, porque los padres muchas veces han dejado que esto suceda así, que los hijos los traten como a cualquier otro de los amigos. No debería ser así. Y esa idea del papá amigo de los hijos, no es una idea correcta, no es una idea bíblica. Papá puede ser amigable, pero papá no es el amigo de los hijos. Él está en una posición de autoridad representando a Dios delante de los hijos. Si ustedes, papás, no quisieran que sus hijos, si ustedes son de esa idea de papá amigo, que sus hijos traten a Dios como los están tratando a ustedes, que se acerquen a Dios a hablarle de esa manera, de ninguna manera. De ninguna manera debería ser así, por la autoridad que significa justamente la potestad de Dios sentado en su trono. Tenemos cuidado en cómo nos referimos a las personas en autoridad. Hay mucha en nuestra cultura, en nuestra cultura hay mucha falta de respeto con las personas en autoridad. Me encanta lo que pasa en cierto país, donde cuando se encuentran con alguien de la fuerza de seguridad, le dicen esto: gracias por tu servicio. Pastor David West, que es director del instituto, él trabajó en la Fuerza de Seguridad en Estados Unidos, y él saludando a uno de los compañeros de su tiempo, le decía: gracias por fe, gracias por tu servicio. Gracias por tu servicio, porque saben que están sirviendo. Y hay una idea de respeto hacia la Fuerza de Seguridad que en nuestra cultura no hay. Más hay la murmuración, y ya deben estar en la esquina pidiendo plata. Muy libremente hablamos así. Y en algunos casos puede ser que estén haciendo eso. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque ustedes que son personas en autoridad en su hogar, por ejemplo, ¿no? Papá y mamá, ustedes. ¿Qué pasaría si esas personas que usted dice, ya están pidiendo plata, o el gobierno pone en Facebook, sí, fulanito, Pepito, que gobierna su familia, es un desastre, yo lo conozco? ¿Cómo se sentiría usted si hablan mal de usted públicamente, de su rol en autoridad en su hogar? No se sentiría bien, por más que sea verdad. Por eso no tenemos que sentirnos tan libremente, porque no nos cobran nada por escribir en Facebook, tan libremente para escribir cosas que en realidad dan mal testimonio de nuestra fe en Cristo, de que no tenemos respeto por nadie, que no somos cuidadosos en el hablar,
que no somos cuidadosos por las personas en autoridad y deberíamos hacerlo teniendo en cuenta que representan una autoridad superior. Y eso debería ser así. Tenemos el ejemplo de Cristo cuando Él se sujetó, queridos hermanos, a los gobernantes en su tiempo. El ejemplo de Pablo ante el sumo sacerdote en Hechos capítulo 23, versículo 1 al 5. Noten este texto, ténganme un poco de paciencia que ya estamos terminando. Dice así, Hechos 23, 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca a Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado en el lugar para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me manda a golpear. Los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias, y noten lo que Pablo dijo. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Se estaba disculpando. Aunque era verdad lo que dijo. Pero cuando supo que era el sumo sacerdote, porque dijo, no lo sabía, dijo, no se le habla así a una persona en autoridad, en este caso una autoridad religiosa, entendiendo su lugar en relación al sumo sacerdote. ¿Podría Pablo presentar toda una teología para decirle, tu ministerio ya está acabado, Cristo ha muerto? Pero él seguía respetando ese lugar de autoridad. Hermanos, eso debemos hacer nosotros con otros lugares que profesan una fe y que nosotros sabemos que no es correcta. Pero nosotros no podemos entrar en un lugar y pararnos en el fondo. ¡Ah, ustedes están todos equivocados! Yo tengo la verdad. Imagínense que alguien entra aquí y piensa que estamos equivocados. Y dice, no, porque yo tengo la verdad y ustedes están todos cerrados. Es una falta de respeto. Si alguien quiere expresar su opinión en contra de nosotros, tiene que esperar que termine la reunión, acercarse amablemente y hablar. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo escuchamos y hablamos con la persona. Pero conocí a algunos que en verdad se paraban en las puertas de ciertas iglesias para decirle a los que entraban, no entres acá porque no es la manera. Vamos a hablar mucho de eso en el momento que lleguemos al capítulo 3, porque dice que debemos defender la fe, pero debemos hacerlo con mansedumbre, con respeto y con reverencia a las personas. Podríamos también mencionar el caso de José, sumiso al faraón, el caso de la reina Esther, sumisa también al rey que estaba en ese momento, el caso de Daniel, sumiso a tres emperadores y sus compañeros, el caso de David, sujeto a Saúl, el caso de Moisés, sujeto a faraón, todos casos de personas que se han sujetado a los gobernantes. Pero vamos a hacer estas reflexiones finales importantes para este mensaje. Primero, al sujetarnos a las autoridades del Estado, nos estamos sujetando a la autoridad de Dios, y al resistirla, resistimos la autoridad de Dios, por lo cual deberíamos tener mucho cuidado cómo nosotros enfrentamos los desacuerdos con un Estado. La autoridad del Estado no es absoluta, por lo cual tampoco lo es nuestra sujeción. Termina cuando el Estado nos obliga a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ya sea en los asuntos de iglesia o en asunto moral en la vida social. La autoridad y el sometimiento son ideas divinas. El que haya personas en autoridad y que otros deban someterse a esa autoridad en estas esferas, el gobierno, el hogar y la iglesia, no es una idea humana, es una idea divina. O sea, los estados no funcionan así porque a alguien se le ocurrió en las cavernas decir, bueno, vivamos en sociedad y pongamos un líder. Esto viene de la idea de Dios, de cómo estableció la vida humana. Así que nuestro rechazo o incomodidad hacia la idea de autoridad y sometimiento nace de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué aseguro eso? Porque incluso cuando tenemos un buen gobierno, ya sea en el Estado, ya sea en la iglesia o en la familia, igual los hijos se rebelan, los creyentes en una iglesia se rebelan y los ciudadanos en un Estado que les propicia todo, es un buen gobierno, igual se rebelan. Porque la rebelión está en el corazón. No es porque la idea de autoridad y sometimiento sea mala. Dios no está ajeno a las injusticias, los abusos de las personas en autoridad, y nuestra obediencia está protegida por la providencia de Dios. ¿Qué le decimos a un ciudadano, queridos hermanos, que dice, no, pero bueno, estos ciudadanos, pero están en contra nuestro? No te hagas problema. Dios honra a aquellos que obedecen. Dios honra siempre la obediencia, en el gobierno, en la familia y en una iglesia. Tú no te preocupes,
porque Dios va a tratar con las personas en autoridad que hacen cosas que no deben hacer, en cualquiera de esas esferas. Lo que a ti te debe ocupar es obedecer. Y mientras tú obedezcas, Dios va a estar dándote gracia para poder sobrellevar la situación que sea difícil. Dios trata con nuestros corazones a través de la autoridad, moldea en nosotros un carácter de siervo. ¿Ya ha notado eso, lo difícil que es sujetarse a una persona que es difícil? Lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, con los que trabajan con personas con patrones difíciles. Qué bueno es tener un patrón amable y gentil que se preocupa por tener todas las cosas en orden, vacaciones, aguinaldo, todo. Pero qué difícil es con un patrón que las hace todas difíciles, ¿no? ¿Qué hace esa experiencia? Moldea en nosotros un corazón de siervo. Moldea en nosotros el corazón de Cristo. Así que hay un propósito más allí que Dios tiene con nosotros. Dios en su plan redentor incluyó la existencia de los estados y estableció diferentes propósitos. Por ejemplo, levantó a Faraón para mostrar su poder y su justicia y salvó a otros para liberar a su pueblo. Así que Cristo nos ha marcado el camino con su ejemplo. Se sujetó a la voluntad de su Padre Celestial, se sujetó a la autoridad de los padres terrenales, se sujetó a las autoridades estatales y se sujetó a las autoridades religiosas de su tiempo, Cristo. Él marcó el camino que nosotros debemos seguir, queridos hermanos. El aprendizaje de sujeción a una autoridad es sumamente difícil por causa de nuestro pecado, pero no por causa del mal desempeño de la autoridad, lo cual también suele ser cierto. Queridos hermanos, aquí está un desafío muy grande para nuestros corazones. Sé que es así. Pero les aseguro que el camino de la humildad es el camino de la dicha, donde la gracia de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de sus hijos. Obediencia. Obediencia es el camino que Cristo nos ha marcado. Esto está expuesto en toda la carta de Pedro, porque es el área más difícil de toda persona y especialmente de los creyentes. El Señor traiga luz, y si hay dudas, preguntas que surgieron, no hay ningún problema en mencionármelas. Si las puedo responder, las responderé. Amado Dios, tú sabes lo difícil que es este tema, no solo por nuestro pecado, sino también por la cultura en que vivimos. Pero ayúdanos a comprender la verdad de tal forma que lleve nuestro corazón a ser como el corazón de Cristo, a estar sujetos, a mostrar obediencia, para que el carácter de Cristo sea manifiesto a los demás y esto traiga muchos a la salvación eterna. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.